voces que forman parte de la noticia. Los ecuatorianos estamos orgullosos de vivir en el centro de la tierra, en la mitad del mundo, justo por donde pasa la línea Ecuador, y por eso tenemos este nombre como república. Pero hace pocos días, un artículo de la BBC de Londres llamó mucho la atención, sobre todo en redes sociales, por el hecho de poder cuestionar, si usted no lo sabía, el punto exacto por donde se dividen los hemisferios. Para hablar de esta temática, ¿dónde está realmente la mitad del mundo? Hemos invitado hoy a la doctora Estelina Quinatoa Cotacachi. Ella es experta curadora en bienes culturales y se encuentra ahora mismo en el contacto telefónico. Doctora Quinatoa, un gusto poder saludarla. Bienvenida a Radio City. Muchas gracias con todos ustedes. Buenos días. Doctora, la pregunta de rigor. ¿Dónde está exactamente la mitad del mundo? Porque esta es una pregunta que puede estar sorprendiendo a mucha gente, sobre todo a quienes estudiamos ya hace algunas décadas y entendemos que había un punto particular marcado por un monumento. Sin embargo, este artículo que hemos mencionado nos hace pensar un poco más en cuál es el punto exacto. Sí, hay que definir exactamente por dónde está la mitad del mundo. La línea equinoccial o ecuatorial está aproximadamente a 3 cuadras más al norte del actual monumento. Está el sitio preciso que han reconocido las sociedades, las culturas que habitaron en estos lugares. Está un centro ceremonial, está una montaña sagrada conocida como Catequilla. La doctora Estelina Quinatoa es nuestra entrevistada a esta hora. Ella es licenciada en Antropología Aplicada y también es magíster en Conservación y Administración de Bienes Culturales. Es una de las voces más autorizadas para analizar este tema. Habla 4 idiomas. Es indígena de Otavalo y pertenece a una de las familias de los mejores tejedores de Imbabura, si no me equivoco, doctora Quinatoa. Gracias. Tenemos un poco de delay, de retraso en la transmisión, sin embargo, queremos consultarle de una manera muy precisa. ¿Esta mitad del mundo se la puede considerar como un valle? Es decir, no fijarnos solamente en una línea más allá del monumento y del aporte turístico que puede traer, sino de una gran franja. ¿Esa es la forma en la que debemos dimensionar la mitad del mundo? Así es. Cuando hablamos de la mitad del mundo física, que divide en 2 partes iguales, tenemos que hablar de un espacio gigantesco, ¿no es cierto?, por kilómetros. Lo importante es reconocer que nuestro territorio está atravesado por este centro del mundo y que está también, es el único lugar en el Ecuador que sobre la línea equinoccial está un nevado. Este es el Cayambe. En todas partes del mundo no existe un nevado. Nos podemos imaginar la línea por el África, por los demás continentes que atraviesa la mitad del mundo. Sin embargo, aquí es el único lugar. Es continental y fue habitado, hasta ahora sigue siendo habitado, lo cual es un privilegio para nosotros los ecuatorianos que vivimos en un país mega diverso y tenemos esta posibilidad de tener equilibrio en todos los aspectos por vivir en la mitad del mundo. Este conocimiento, estas ciencias, ya fueron conocidas, fueron utilizadas y medidas sociedades que nos antecedieron a nosotros. Es decir, nuestros antepasados milenarios fueron quienes encontraron este espacio porque fueron los grandes medidores del cielo. Es decir, la observación de cada día durante miles de años atrás, para ser exactamente 15,000 años atrás, en este lugar, los primeros habitantes del Ecuador ya encontraron esta situación en el espacio, pero sobre todo en función del sol. Por eso es que determinaron este lugar y se desarrollaron en cuanto a la agricultura en función del sol y todas las actividades en función de la luna. De manera que la astronomía fue una ciencia muy avanzada relacionada con la supervivencia y en este caso con la agricultura de nuestros antepasados. Ahora, mucha gente, doctora Quinatoa, no sabe que hay un monumento, una réplica muy cercana al que conocemos, a este monumento Mitad del Mundo, colocado allí a inicios de la década de los 80, que de cierta manera denota el lugar exacto
por el cual podríamos decir se divide el mundo. Eso está en Calacalí según los registros. Sin embargo, las visitas para allá son mucho menores a lo que observamos en toda la ciudad, mitad del mundo, como se conoce, al lugar donde podemos hacer turismo. Claro, bueno, la línea equinoccial atraviesa desde la Amazonía, toda la sierra y va pasa por Pedernales. Pedernales está ubicado en la línea equinoccial hacia la costa, hacia el Pacífico. Pero pensemos en que para ubicar estas construcciones donde funciona el turismo, donde pueden recibir los ecuatorianos a las personas foráneas. Creo que hay que decir que está en la zona ecuatoriana, pero no podemos decir exactamente, precisar que ahí está la línea, porque creo que ese no es el punto. El asunto es que tenemos que reconocer y tenemos que divulgar y tenemos que promocionar este espacio en la mitad del mundo, justamente en este territorio. Se dice aquí, a través de las investigaciones de décadas que he participado, que no solamente vivimos en la mitad del mundo físico, sino también en el centro del tiempo, relacionado exactamente con el curso de la Tierra alrededor del Sol. Son las 8:46 de la mañana, estamos conversando con la doctora Estelina Quinatoa, experta curadora de bienes culturales. Doctora, Priscila Jacome le saluda. Veníamos investigando un poco acerca del tema y en donde se colocó nuestro famoso monumento en la mitad del mundo se debe a la investigación geodésica francesa que hubo en su momento. Quizás esto con el paso de los tiempos y con la actualización de los datos, obviamente tenemos ahora un dato mucho más preciso, pero eso significaría que este monumento pierde de alguna forma vigencia o perderá un poco el interés científico por solamente estar en la zona ecuatorial y no en el punto exacto. Bueno, allí habría que preguntar a la empresa, a los propietarios que construyeron este monumento, si es que en el momento de la construcción y en el momento del proyecto tenían ya ubicada la línea equinoccial, porque si no, pues la línea continúa en Quito, la línea continúa en Cayambe, este territorio de la mitad del mundo. Entonces, aquí el debate no es en que el monumento debe estar exactamente en la línea equinoccial. Esto sería un debate incluso académico para la Politécnica Nacional, para las universidades que están sobre la pista, ¿no es cierto? Los que han buscado la línea equinoccial. Pero cuando se trata de mi punto de vista, que si estamos hablando del monumento, es un monumento justamente explicando que no necesariamente está en la línea 00, sino que es un proyecto turístico donde se ha construido una ciudad que se llama La mitad del mundo, es una ciudad turística. Pero si vamos un poquito más al norte, tenemos un monumento, Quito Inca, de hace 500 años después, hace 1500 años atrás, también a la llegada de los incas. Ahí está el sitio que se llama Rumicucho, que significa el montón de piedras. Ahí está el monumento y se puede ver el traslado, el espacio, el camino que sigue el sol desde que nace hasta que se duerme. Entonces ahí tenemos un monumento que indica exactamente, o está lo más cercano a la línea equinoccial. Un poco más hacia el este, está esta montaña Catequilla, donde también nuestros antepasados han construido un muro semicircular, grandes reuniones masivas donde se celebraban todos estos acontecimientos solares y lunares. Y ahí, en Catequilla, después de la investigación de varias décadas, se construyó un monumento, que no es un monumento, más bien es una obra de arte actual, donde indica justamente con la cruz cuadrada por donde pasa exactamente la línea equinoccial. Entonces estamos en
en dos propuestas, en dos ofertas, diríamos, a los ecuatorianos y a los turistas que pueden visitar. Quieren conocer la mitad exactamente del mundo, hay que ir a Catequilla. Hay que pasar por Rumicucho, pero si quieren tener toda la atención turística, artesanías, el folclore, la música y todo lo que puede ofrecer, creo que pueden ir también a la ciudad mitad del mundo. Queremos agradecer a la doctora Estelina Quinatoa Cotacachi, una de las voces expertas en bienes culturales del país, conversando aquí en los micrófonos de Radio City sobre esta publicación que ha hecho la BBC de Londres, que ha traído otra vez la discusión del punto exacto de la mitad del mundo, un poco más allá de lo que conocemos ahora turísticamente como la ciudad mitad del mundo y el tradicional monumento que también muchos de nosotros hemos visitado. Gracias a la doctora Quinatoa, son las 8 de la mañana y 50 minutos, seguimos en Así Amaneció.